gracias también por la invitación. Yo me voy a centrar había preparado unas láminas, pero en virtud al resumen que he hecho el señor congresista, creo que no son necesarias y me puedo centrar directamente al grano. Yo me voy a referir respecto al cierre del sistema, ¿no? A la AFP estatal. Yo creo que hay, bueno, es la posición institucional, ¿no? Hay un primer gran paso, ¿no? Que es el sinceramiento de las cifras, ¿no? Cerrar el sistema implica dos grandes costos, ¿no? El primero es el costo del cierre del sistema, ¿no? Es decir, tenemos en este momento 4.6 millones de afiliados, en los que en promedio más o menos 1.6 millones aportan mensualmente. Entonces, esa masa de personas podrían efectivamente trasladarse hacia el nuevo sistema. También podrían convenirles a algunos de ellos, de repente a todos, quedarse bajo las reglas actuales, o algunos de ellos podrían trasladarse. Asociados a esos costos está el costo actuarial. En el documento que se señala aquí, que se cita del BBVA, señalan que eso cuesta el 25% del PBI. Ajá. En realidad ese número está un poco inflado. Porque las cifras oficiales sobreestiman realmente el valor. El valor actuarial asume que los 4.6 millones de afiliados se van a jubilar, y eso no va a pasar. Lamentablemente, la densidad de aportes, en el sistema nacional en particular, no es tan alto, ¿no? Nosotros tenemos ahorita información de aproximadamente 20 años de información histórica que están digitalizados, porque se conoce a partir de SUNAT. Y de eso se puede saber, por ejemplo, que en este momento, si yo le pregunto a una persona de 64 años, en los 20 años que yo puedo observar cuántos ha aportado, en promedio esa persona ha aportado 6 años. Si hago la misma pregunta a una persona que tiene ahorita 40 años, y le pregunto en los últimos 20 años cuántos ha aportado, en promedio sale 4 años. Entonces, eso no es lo más dramático, ¿no? El 25% de las personas, independientemente de su edad, han aportado a lo más en 20 años 5 meses. Entonces, es de esperar que mucha gente no logre alcanzar el umbral de los 20 años, ¿no? Entonces, efectivamente, se tiene que pensar en fórmulas que permitan tratar ese tipo de casos, ¿no? Hay gente que no va a conseguir los 20 años de aporte. En esta fórmula de cierre se debe discutir qué tratamientos le va a dar a esas personas, ¿no? Se le da lo que han contribuido al sistema nacional, se le va a dar un bono, puede haber muchas fórmulas, ¿no? Pero este primer gran paso implica el sinceramiento de la cifra, implica ponerse en distintos escenarios, ¿no? En escenarios extremos, ¿no? ¿Qué tal si todos pasan al nuevo sistema? ¿Qué tal si todos se quedan en el sistema vigente, bajo las reglas vigentes? El cierre del sistema significaría que nadie más ingresa, pero tenemos una masa de 4.6 millones de personas afiliados y medio millón que ya son pensionistas en la que van a incurrir en costos en los próximos muchos años, ¿no? Estamos hablando de gente que ahorita en promedio tiene 40 años, ¿no? Estamos hablando de una deuda en el largo plazo, ¿no? Pasado el primer frente, que es este costo del cierre del sistema, el segundo gran frente es el costo de cualquier medida que se quiera hacer. Y de realidad el menú es variado, ¿no? Realmente se pueden hacer muchas cosas, pero yo creo, otra vez no es que yo crea, ¿no? Es una posición institucional también, ¿no? Que cualquier cosa que se deba hacer siempre se tiene que comparar, ¿no? Respecto a lo que cuesta y respecto a los beneficios que pueda proveer esto, ¿no? Es decir, hay indicadores tradicionales, usuales, que se tienden a usar para ver cómo mejora el bienestar de las personas producto de alguna intervención. De repente se puede gastar mucho dinero y conseguir una tasa de reemplazo muy parecida respecto a otro escenario en el que no se gasta tanto dinero, ¿no? Tasa de reemplazo es el porcentaje de pensión que recibes respecto a tu salario, ¿no? Cuánto mejora la pensión en promedio, ¿no? Hay indicadores que se pueden hacer. Entonces, lo que yo creo es que los escenarios deberían estar planteados tanto su costo, pero también sus beneficios, ¿no? Cómo mejora el bienestar a las personas de cualquier otras medidas. En particular en la ONP se ha discutido bastante esto ya desde hace varios años, y involucraron también en algunas ocasiones a algunas otras instituciones, y se han planteado algunas otras medidas, ¿no? Algunas de las medidas que se han contemplado en la ONP como medidas potenciales medidas es el famoso matching, ¿no? Este ejercicio en el cual se le da, por cuenta de que la persona decide aportar a cierta cantidad de dinero, el Estado le da la misma cantidad, ¿no? Que tienen muchas fórmulas, ¿no? Podría ser 1 a 1, es decir, por cada sol que tú pones yo también te pongo un sol.
Se ha discutido eso y en las fórmulas teóricas que nosotros tenemos se contempla esa opción, pero está condicionada, ¿no? Lo condicionamos al hecho de que la persona al final de su vida laboral haya acumulado al menos cierta cantidad de aportes. Es decir, es tu plata sí y no, ¿no? Es tu plata siempre y cuando tú acumules cierta cantidad de aportes. Esto con la idea de incentivar a que la gente aporte, ¿no? Tenemos una informalidad tremenda, ¿no? Es como el 70%, ¿no? La idea del matching es que cambie el incentivo, que mejore el incentivo para provocar en la gente que aprovechen esta oferta, ¿no? Pero también no se trata también de incurrir un costo que provea poco beneficio, ¿no? Se condiciona, en nuestra visión, se condiciona el matching, la entrega del matching con su capitalización al cumplimiento de cierta acumulación de aportes. La otra idea que se ha discutido en la ONP es la garantía de la pensión mínima, ¿no? Es condicional a que las personas reciban la medida que sea que tengan que recibir, matching, por ejemplo, ¿no? Condicional a que después de capitalizar cierta cantidad de años y condicional a que hayan acumulado al menos, por ejemplo, 20 años de aporte, la persona no alcanza cierto umbral, el Estado podría participar garantizando una pensión mínima para todos los que cumplan esa condición, ¿no? Otra vez la idea de condicionar a la cantidad de aportes es tratar de incentivar a que la gente aporte. Es probable que con esa condición el costo no sea tan grande, porque después de 20 años de aporte, si empezaste joven, es muy probable que ni siquiera necesites ningún financiamiento, ¿no? El problema suele pasar en las personas cuando deciden aportar en edad ya avanzada, ¿no? Por ejemplo, 35 años, ¿no? Ya no es un momento en el cual la capitalización te permitiría tener una pensión interesante, ¿no? Por eso, de hecho, también en lo que se ha discutido dentro de la ONP es que en el caso del matching, la oferta exista siempre y cuando la persona tenga menos de 35 años, ¿no? Con la idea otra vez de que aporte en el momento crucial de su vida, ¿no? Que es el momento en el que la ventana de capitalización es tan grande que es muy probable que no necesite ninguna transferencia estatal al final de su vida laboral. Sí, por el momento son las cosas que quería delinear. Luego, si quieren, podemos conversar acerca de algunas otras cifras, ¿no? Muchas gracias a José Valderrama. Diego Macera, del Instituto Perón Economía. Muchas gracias por la invitación, congresista Violeta. Igual que Giovanna, felicito la iniciativa y el esfuerzo por tratar de tener una reforma comprensiva del sistema de pensiones. Creo que parte del problema de los últimos años ha sido que hemos tratado esto de una manera similar a como el sistema de pensiones existe hoy día, ¿no? Que es de una manera fragmentada, con cambios aislados que muchas veces han perjudicado al sistema más de lo que lo han ayudado. Tratar de ver una reforma integral es necesariamente la manera de abordar un tema tan complicado. Comparto el diagnóstico en buena cuenta. Yo agregaría que en realidad el problema principal del sistema de pensiones es su baja cobertura, ¿no? Hoy no es lo que normalmente coloquialmente decimos nosotros cuando hablamos pues de la ONP y la AFP, que las pensiones, que las comisiones no es un libro de blancos, ¿no? Estamos hablando para el 20%, 25% de las personas que aportan regularmente y el otro 80% bien, gracias. Y relacionado con el problema de cobertura, tienes el problema de densidad, ¿no? Como mencionaba el señor Valderrama, puedes tener 4,5 millones de afiliados, pero como aportantes es un tercio de eso. Entonces no basta solamente con estar afiliado a la AFP y la ONP, sino que si no cotizas justamente por la prevalencia de la informalidad, da exactamente lo mismo. Entonces son los dos problemas principales. Vinculado a eso tienes temas de reformas ya estructurales, sobre todo en la ONP. Hay también tareas pendientes de la AFP. Y bueno, y sobre este rollo estructural hemos estado, como decía al comienzo, malogrando el sistema en los últimos años, ¿no? Empezando por el gran forado, la gran erosión que ha sido la ley del 95.5. Para entrar ya de plano a las propuestas del congresista, voy a tratar un
es más que un ejercicio dialéctico, empezando más o menos lo que veo bien, la parte de las preocupaciones, y hacia el final voy a tratar de terminar en una tesis. Respecto del primer tema, que quizás es el más grueso, ¿no? El de la transformación de la ONP a la AFP pública, yo veo este es necesariamente el camino correcto a emprender, ¿no? Necesitamos una transformación de un sistema de reparto hacia un sistema de capitalización individual. Creo que eso es innegable, lo mires como lo mires, le des la vuelta que le des la vuelta. Es innegable también que el costo inicial, sobre todo, va a ser alto, ¿no? Lo decía muy bien el señor Valderrama. Yo coincido en que las cifras están un poquito sobreestimadas. Al final los cálculos que hemos sacado desde el IPE es que dependiendo cómo lo hagas, ¿no? Hay muchísimos supuestos detrás de esto. Parte de ellos es cómo vas a dar el bono de cierre, cómo vas a dar el bono de reconocimiento. Mencionaba Giovanna que es muy importante si es al comienzo, si es cuando se retira a los 65. Ya vemos los problemas que está causando el otorgamiento de los bonos de reconocimiento ahora con el REJA, ¿no? Que el MEF los ha parado, justamente por un tema de caja. Entonces, si bien es importante reconocer que hay un costo inicial de más o menos, un poquito menos de un punto del PBI en el formato que nosotros lo vemos en el IPE al año, decreciente, este costo es a largo plazo menor que el costo de mantener el sistema tal y como está, ¿no? Y acá hay un punto adicional, que es que es mantener un sistema que es injusto para miles, quizá millones de los trabajadores que aportaron durante menos de 20 años y que no van a ver una pensión, ¿no? Entonces, no es solamente el costo fiscal directo que tenemos de mantener el sistema de reparto tal y como está, sino que es también la carga moral con la que cargamos de no hacerle justicia a esos millones de trabajadores. Entonces, esa es la parte no positiva que yo creo. En el IPE estimamos que son unos, no recuerdo ahorita la cifra, pero podrían ser más o menos unos 20 años, dependiendo de cómo se haga, hasta que el costo se voltee, ¿no? Hasta que sea más barata la intervención temprana a la ONP hoy día que mantener el sistema tal y como está, sobre todo en vista de la estructura demográfica de envejecimiento que tenemos en la población, ¿no? Con un bono demográfico que se acaba de acá, por lo menos el pico se acaba de acá a unos 10 años. ¿Qué preocupaciones me genera esto? Sí, yo creo que hay una preocupación legítima de competencia desleal entre una AFP pública y AFP privadas. O sea, hay un motivo por el cual el artículo de la Constitución está como está. Y en un ambiente de poca institucionalidad como el Perú, quizá no este gobierno, quizá no el siguiente, pero digamos, no es improbable que algún gobierno pueda usar esta nueva herramienta, ¿no? Esta empresa pública de pensiones de una manera populista y peligrosa para el sistema y la economía en general. A mí y esto se encadena mucho con el rol que tiene que tener la SBS al momento de regular, porque si estamos hablando de que si tiene que ser una empresa que compite con las empresas privadas, pues tiene que ser una empresa que también genera ganancias, ¿no? Porque sería demasiado fácil que la empresa vaya al muere, ¿no? Con comisiones bajísimas, incluso subsidiada por el Estado eventualmente en un mal entendimiento del marco legal, y eso es la definición de competencia desleal con las AFP. Entonces yo creo que ahí hay que tener un poco de cuidado. Por otro lado, yo no soy, y aquí comparto la tingencia de congresista Violeta, pero al revés, ¿no? Yo no soy abogado, pero voy a hablar de derecho. Yo no sé si se cumple con el tercer punto respecto en el cambio constitucional, sobre si efectivamente el rol subsidiario del Estado aquí encaja con el cambio que se quiere hacer. Entonces esas son mis preocupaciones respecto del primer punto. Voy a tratar de ser más breve en los siguientes, se lo prometo. Respecto del IGB, del aporte como parte de estos dos puntos del IGB,
Creo que es una oportunidad maravillosa de ampliar cobertura. Cobertura, decía al comienzo, es el problema principal del sistema, y a partir de de aportes por IGB, esto podría ser incluso explosivo. Y un punto que yo creo que podríamos reforzar muchísimo, y que es quizá junto con cobertura, quizá lo más interesante, es el potencial de formalización, ¿no? El potencial de formalización de este esquema, a mí me parece quizá la parte más interesante. Hacer cálculos detallados sobre esto es un poco peligroso, porque es muy sensible, ¿no? En verdad es un poco adivinar cuánta gente va a empezar a pedir y cuánta gente se va a formalizar a partir de esto, pero en función a tu nivel de formalización y a los puntos que vayas a bajar de evasión como porcentaje del PBI, esta es una reforma que potencialmente te podría salir muy barata, ¿ya? Si logras compensar esta devolución de IGB justamente con mayor formalidad en la economía, hay cálculos preliminares que con 7 puntos de reducción de la evasión de IGB, esta reforma te podría salir gratis, ¿ya? Dependiendo de, como el anterior, hay 1000 supuestos alrededor de esto, o sea, a dónde lo quieres cortar, cuál va a ser tu tasa de capitalización de largo plazo, etcétera, etcétera. Pero sí no los hemos hecho nosotros, lo han hecho unos colegas, que ellos calcularon que en base a los supuestos que ellos manejaban, 7 puntos de reducción del IGB en términos de PBI te pagaban esta reforma. Entonces creo que ese es un marco vendedor adicional. ¿Qué cosa me preocupa de la parte de IGB? Me preocupa el esquema regresivo, ¿no? Me preocupa que obviamente las personas que tienen más dinero gastan más plata, tienen más pago de IGB, se les va a devolver más, ¿no? Las personas que tienen menos plata no solamente gastan menos, sino que muchas veces gastan en lugares informales, o gastan en productos que ya de por sí no pagan IGB, ¿no? Transporte urbano, ciertos alimentos, educación, ¿no? En el IPE estimábamos que tenías una persona del decil más bajo, gastaba más o menos 4 soles al mes de IGB. Entonces, claro, y sobre eso tienes que quitarle estos dos puntitos. Entonces construir una pensión sobre eso se vuelve un poco difícil, y más bien una persona en el otro extremo, ¿no? del decil superior, gasta varias veces múltiplos de esa cantidad, y lo que le estás diciendo al fisco es: oye, saca plata del MEF para financiar más a esta persona que ya de por sí tiene más plata. Entonces esto es solucionable, y eso se arreglan con algunos candados, ¿no? Pero hay que pensar bien los candados, ¿no? Los candados, hubo una propuesta que se está trabajando, que es: el candado es que la persona tenga trabajo formal, ¿no? Si tiene trabajo formal, esto del IGB ya no aplica. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero es una alternativa. Otra opción es, oye, cuando llegas a cierto monto de SIC, esto del 2% de IGB se desactiva. Eso podría ser una alternativa, ¿no? Otra opción: cuando llegas, si estás ganando más de 5.000 soles, solamente se puede devolver IGB hasta, no sé, por decirte, 50 soles al mes, ¿no? Sobre 50 soles al mes ya no te voy a financiar, o sea, ya no por stock, sino por flujo. Entonces creo que hay muchas maneras de cortarlo, pero la preocupación sigue siendo la misma, y es que no sea un sistema demasiado regresivo, ¿no? Que le dé más al que más tiene y menos necesita, y menos al que más lo necesita. Y luego hay algunas consideraciones un poquito más operativas, ¿no? Con el tema de boleta electrónica, la difusión, la masificación de la boleta electrónica, el 1,5 millones de establecimientos que lo tienen hoy día. Entiendo que la SUNAT podría estar en capacidad de hacer esto operativo en 1 año y medio o 2. Eso desde fuentes de la SUNAT. Desde el MEF creo que hay un poquito más de escepticismo respecto de que esto pueda ser operativo. O sea, más allá de que haya plata, no haya la plata, sea una mala idea o una buena idea, que se pueda hacer operativamente por el DNI, por las boletas electrónicas, por la digitalización que hay hoy día. Entiendo que desde el MEF hay un poco de escepticismo de que se vaya a lograr. Y lo último es un tema de economía del comportamiento, ¿no? De behavioral, ¿ya? Que es que para que esto funcione tiene que ser efectivamente masivo, y tenemos que tener los mecanismos de comunicación adecuados para que la población pida la boleta,
¿no? Porque si no volvemos a caer sobre lo anterior de que solamente las personas más informadas, las que más saben, las que menos necesitan, van a pedir su devolución de IGB, y las personas que están más alejadas de los mercados, con más necesidades, más pobres, menos informadas, esas son los que no van a pedir su IGB, y sería justamente a las personas a las que queríamos alcanzar desde el primer momento. Entonces, ¿cómo va a ser la campaña comunicacional de esto? Es clave para su éxito, sobre todo si estamos pensando en formalización. Sobre el seguro de longevidad no me voy a extender demasiado porque no he visto todavía la propuesta en mucho detalle. Solamente voy a comentar que me parece un regreso acertado hacia la esencia del sistema de pensiones. No creo que es una manera original de regresar a lo que el sistema de pensiones siempre debió ser, ¿no? Que es una cosa más parecida a una renta vitalicia. No me queda todavía muy claro cómo es la estructura de financiamiento, pero eso lo podemos conversar después, pero esa es la única parte que no me queda clara y que me genera un poquito de preocupación todavía. Respecto del capital semilla, sí, efectivamente también es una propuesta que trabajamos en algún momento en el IPE, es una solución súper interesante de largo plazo. En este país siempre es una preocupación estas soluciones de largo plazo porque se van a cosechar en 40 años y sabemos que los ciclos políticos no duran eso, felizmente. Y ahí la preocupación es el costo de oportunidad en el tiempo, ¿no? O sea, no es tan cara. No, o sea, la propuesta inicial son de 1.600 soles, no es especialmente cara, pero digamos, poniéndonos en un escenario súper optimista, el Perú crece de acá 6% en los siguientes 40 años, 50, 60 años, el nieto podría decir, el nieto que hoy es rico, ¿no? El nieto peruano en el 2080, podría decir, oye, ¿por qué mi abuelo se privó de tener, no sé, mejor educación, infraestructura, tal? Él era más pobre que yo, esos 1.600 soles yo no los necesitaba, él los pudo usar mejor que yo. Entonces ese costo de oportunidad en el tiempo es la única parte que creo que hay que mirar con cuidado, para no estar subsidiando generaciones futuras que quizá lo necesitan un poquito menos que la generación de hoy, que es necesariamente más pobre. Y finalizo con el comentario general diciendo nada que, o sea, todas estas, excepto la parte de costo de longevidad que como digo no estoy muy claro respecto al financiamiento, involucran un costo fiscal, ¿no? Y como propuesta integral yo creo que hay que mirar en conjunto el efecto sobre el sistema de pensiones y también el efecto acumulado sobre el fisco y la potencial sostenibilidad de largo plazo, ¿no? Tenemos esta de AFP pública, es 1% de PBI al año quizá, depende de cómo se haga. Esta de IGB de nuevo lo han calculado en más o menos 5.000 millones de soles, es un poquito menos de un punto al año. El de semilla creo que eran 2.000 millones de soles si no me equivoco. ¿Cuánto? 1.200 1.200 ya eso es, no sé, un quinto de punto. Entonces ya podríamos estar hablando de quizá 2 puntos. Hay que, como digo, o sea, hay que mirar integralmente el efecto sobre el sistema y también el efecto sobre la sostenibilidad del fisco. Termino nada más felicitando la propuesta del congresista y por querer mirar esto de manera conjunta, y esperamos seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Estamos tomando nota. Juan Carlos Sodar, editor central de Economía del Diario de Comercio. Buenos días, gracias por la invitación. Aquí comentando la propuesta, teniendo en cuenta los 4 anteproyectos que se han presentado, ¿no? El primero sobre la AFP del Estado, ¿ya? Y ahí el punto de partida es qué pasa en la transición con las personas que ya están por jubilarse, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos, ¿no? ¿Van a seguir teniendo el problema de que si han aportado menos de 20 años no van a tener pensión? ¿O cómo se va a financiar esa pensión si es que esas personas van a estar inscritas, digamos, dentro del régimen de lo que sería cualquier otra AFP, ¿no? Ahora, se confía en el poder de que la AFP estatal pueda generar un aumento en la afiliación,
a partir de que hay cierto rechazo a las AFP, digamos, a las privadas, ¿no? Y que si es estatal podría haber una mayor disposición a inscribirse. Ahí, digamos que podría también haber un problema de ingreso, y que no necesariamente las personas, aún si tuvieran una mayor oferta, digamos, del servicio financiero, no necesariamente estarían dispuestas a acceder, si es que eso implica sacrificar 10% de un ingreso bajo, ¿no? Entonces ahí hay que tener en cuenta ese riesgo, sobre todo para las personas de menor ingreso, los independientes, que de repente voluntariamente no se afilian, y eso podría estar implicando de repente una tasa de afiliación menor, o mejor dicho, una tasa de aporte menor mensualmente a personas independientes que voluntariamente se inscriban en la AFP estatal, y que eso de repente pudiera ser considerado adicionalmente como un matching para compensar lo que falte, ¿no? Entonces es una posibilidad. Lo otro es también esta confianza en que la AFP estatal genere mayor competencia, ¿no? Y esa confianza en la competencia, no sé si es que esté vinculada con esta idea de que la AFP no tenga un objetivo de lucro, ¿no? Es decir, de repente, si no tiene objetivo de lucro, podría decir, bueno, mi comisión es 0, ¿ya? Entonces simplemente recibo los aportes y trabajo con esos aportes, y lo que salga de pensión, eso va a ser, digamos, para las personas que hayan entrado. Pero ¿quién financia entonces a la AFP estatal, ¿no? Entonces hay ahí un riesgo. ¿Cuál sería la fuente de ingresos para esa AFP estatal, que va a competir ya no en igualdad de condiciones, porque va a estar diciendo que no tiene un objetivo de lucro? Entonces ahí habría que tener en cuenta esas consideraciones en el punto 1. En el punto 2, el fortalecimiento del sistema previsional y la formalización financiada con IGB. 2 puntos del IGB ayudan, sí, pero no es suficiente, ¿no? Digamos, en un caso extremo, súper optimista, que 100% del ingreso se gaste, y que todo se gaste en bienes que pagan IGB, ¿no? Eso quiere decir que el 16% de mi ingreso va al IGB, ¿no? Más el 2% de IPM, y entonces de ese 16% que estoy pagando, ¿no? 16avos van al fondo del FP. Eso quiere decir que es 2% de mi sueldo anualmente. Entonces estoy llevando 24% de mi sueldo a aportes a este esquema, versus, digamos, lo que tienen ahora en este momento el promedio del sistema previsional, que más o menos es 5 de cada 12 meses está aportando, lo cual quiere decir que es alrededor de 42% del sueldo. Entonces estamos hablando de que es igual menos que lo que está aportando alguien que ya está en el sistema privado. Claro que ayuda al que está afuera, pero eso hay que tener en cuenta, ¿no? Bajo el supuesto que estamos diciendo. El que está afuera probablemente es un independiente, probablemente es muy informal, probablemente es del sector rural, y gran parte de su gasto no paga IGB. Entonces se confía también en el poder de la formalización, sí, pero no necesariamente eso puede ayudar lo suficiente para constituir una pensión, digamos, lo suficientemente alta como para que haya un incentivo grande a pasar a la formalización, ¿no? La formalización finalmente tiene un razonamiento económico detrás, ¿no? Ahora, dada la estructura actual del IGB, ¿no? Dedicarle 2/16avos a esto es ahorita 1% del PBI, ¿no? Si estamos pensando en que la formalización aumente, entonces puede ser mayor, ya, de acuerdo, pero ese 1% del PBI, partiendo de una situación de déficit, implica la necesidad de compensarlo. ¿Cómo lo vamos a compensar, no? Entonces ahí el tema es, ya, parte se mejora por la formalización, pero también de repente cabría discutir el tema de las exoneraciones, ¿no? Y pensar en la estructura del gasto en las personas, sobre todo en el sector rural, que son personas que no necesariamente realizan el consumo o las compras de manera como la conseguimos en la zona urbana, sino que
mucho es trueque, mucho es economía de subsistencia, ¿no? Entonces invierten, digamos, en bienes producidos por ellos mismos, entonces no hay una transacción, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede ayudar a ese segmento rural? Y también, al igual que en el primer caso, el tema es qué pasa en la transición, ¿no? ¿Qué pasa con una persona que ya esté cerca de los 65 años al momento que se implementa este esquema del IGE, ¿no? Entonces, de repente a esa persona simplemente no, en 5 o 10 años por delante, antes de que se jubile, no hay ningún incentivo para que esa persona constituya ese aporte, ese gasto, ese fondo que estaría armando, ¿no? Entonces, de repente, en ese esquema, en ese razonamiento, la informalidad para esos mayores de repente 50, 55 años, probablemente la reducción en la informalidad sea muy baja, ¿no? Porque no habrá incentivo a formalizarse ahí, ¿no? Entonces, nuevamente, también pensar en la transición. En el caso 3, en la creación del seguro de longevidad, ¿no? Se menciona que hay ahí un 2 a 4% de cotización al seguro de longevidad, lo cual es un costo adicional de pertenecer al sistema de pensiones, y entonces uno pensaría, ¿quién va a financiar eso, no? Ese 2 a 4% de cotización va a ser a cuenta del empleador, va a ser a cuenta del trabajador. ¿Qué efecto puede tener eso en la contratación formal también, no? Y además estaríamos viendo que esto es una especie de un subsidio ciego, ¿no? Una especie de lotería donde las personas aportan algo que no saben cómo va a pasar dentro de X años, ¿no? Cuando ya tengan, si es que efectivamente llegan a los 80 años, ¿no? Entonces, podría ser ahí más bien reversivo en cierta medida, ¿no? Porque las personas de menor ingreso probablemente sean los que tengan menor expectativa de vida, y entonces financien más a las personas de mayor ingreso que tengan una expectativa de vida mayor, ¿no? Entonces, ese financiamiento, ¿no? Hay que probablemente discutirlo un poco más, ¿no? Y una cosa que también llama la atención mucho es que se destaca que las rentas vitalicias son administradas por las compañías de seguros, ¿no? Y ahí se abre la posibilidad de que la renta vitalicia la administre la AFP estatal o una entidad estatal, con lo cual entonces estaríamos hablando ya no solamente de una AFP estatal, sino de una aseguradora estatal, ¿no? Para que financie una renta vitalicia, ¿no? Entonces, ese ya es, digamos, una estructura nueva o un atributo nuevo de esa AFP estatal, con lo cual estaríamos hablando que no hay una competencia estricta, está teniendo funciones adicionales a las que tienen las AFP. Y un paréntesis al respecto, se habla en la presentación de que la tabla de mortalidad es a 110 años, ¿no? Y eso simplemente es el hecho de que en algún momento la tabla de mortalidad tiene que cortarse. No es que la expectativa de vida sean 110 años, sino que la tabla no puede tener hasta 200, 300 años de que hay personas que lleguen a esa edad. Centenarios hay cada vez más, ¿no? Y entonces la tabla de mortalidad tiene que recoger eso. ¿Ya? ¿Cuál es el corte? Más de 100. O sea, escogió arbitrariamente 110, en Portugal es 125 años, pero eso no quiere decir que la expectativa de vida sean 125 años. Entonces, creo que una de las cosas también que es importante insistir y discutir en cualquier reforma previsional es que la expectativa de vida no son los 110 años que muchas veces se ha comentado sin saber, ¿no? Entonces, cierro ese paréntesis. Y la última es la de Capital Semilla, ¿no? La Capital Semilla, digamos, ya se ha mencionado un poco el costo. La pregunta es de dónde sale ese financiamiento al capital semilla, y también habría que discutir cómo se define la indexación, ¿no? Se está proponiendo alrededor de 1.600 iniciales. En el tiempo, cómo van a ir evolucionando esos 1.600, van a ser ajustados según inflación, van a ser ajustados según crecimiento de la remuneración mínima, cuál va a ser la forma de ir subiendo ese monto a lo largo del tiempo. Ahora, como mencionaba Diego, también hay ahí dos problemas de qué va a pasar con las generaciones en las cuales se les esté aplicando ese capital semilla, en términos de si es lo más eficiente posible en términos de coste de oportunidad el uso de esos recursos, ¿no? Es decir, a ese niño se le está dando un capital inicial que de repente
de repente podría serle más útil a ese padre de familia, el padre de ese niño, que cuando ese chico entre al colegio, ¿no? Ese capital que se ha ido constituyendo, de repente podría servirle para financiar un mejor colegio al que podría acceder en las condiciones sin ese aporte, ¿no? Podría ser de repente acceder a un seguro médico, tener algún tipo adicional o alternativo de uso de esos recursos, ¿no? Siempre por discutir, pero es una posibilidad. ¿Por qué pensar en que a 65 años es el mejor uso posible de ese recurso inicial? Lo que sí es interesante es efectivamente el poder del crecimiento compuesto, ¿no? A un 5% anual de rentabilidad efectivamente se llega a esa pensión equivalente al mínimo de una pensión básica solidaria, ¿de acuerdo? Podría ser más en función de la rentabilidad, pero la rentabilidad también va a estar dependiendo de esa competencia que esperamos que ocurra, ¿no? Ahora, una de las cosas que podría darse también al momento de que estos chicos recién nacidos pasen tiempo y cumplan los 65 años, ¿cuáles son los que van a acceder a esa pensión generada con este aporte? Es decir, ya una persona que a lo largo de su vida laboral pueda haber estado constituyendo un fondo lo suficiente como para alcanzar cierto umbral, pensando en remuneración mínima o 2 veces remuneración mínima o un cuarto de remuneración mínima, lo que se defina, de repente esa persona ya no va a estar necesitando ese aporte inicial del capital semilla, ¿no? Entonces ese capital semilla podría ser de alguna manera redistribuido y beneficiar y favorecer más a las personas que se han quedado a lo largo del tiempo con menores pensiones, ¿no? Entonces eso podría ser redundante si es que se asigna a personas que ya tienen una pensión lo suficientemente alta, ¿no? Y en la discusión en general de todo este tema de pensiones, siempre es importante pensarlo de manera integral, ¿no? Las reformas parche o las reformas parciales de repente no pueden ser o pueden ser menos potentes, ¿no?, que si se aplicaran de manera integral, ¿no? Entonces, de repente uno podría pensar no en 4 anteproyectos, sino en un proyecto conjunto de reforma del sistema de pensiones, y eso podría ser mucho más potente, tener mucho más impacto. Y en ese sentido, de repente algo que usualmente se deja de lado, ¿no?, y puedo decir que también dejamos de lado cuando trabajamos en la Comisión de Protección Social, ¿no?, que se hizo una propuesta a inicio del año 2017. ¿Qué pasa con los regímenes especiales de pensiones, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las cajas de pescador, de policía, caja militar, ¿no? ¿Van a ser parte de una reforma de pensiones o simplemente el Estado va a tener que seguir asumiendo ese costo creciente sin poder incorporar, digamos, a los activos en esos sectores que podrían acceder a un esquema parte de lo que está trabajándose de manera integral, ¿no? Igual estaríamos hablando de que haya algunos fragmentos sueltos si es que no se están incorporando, lo cual no es fácil, pero cabería la pena pensar en incluirlos. Y en general también todo esto que tenemos de problemas en el sistema previsional refleja la alta informalidad de nuestro mercado laboral. Entonces también cabría pensar a lo largo de estos años, ir pensando en una reforma completa del mercado laboral que implique una reducción de la informalidad. Insisto, no es fácil, pero también hay que considerar que las reformas, si vamos a implementarlas, es mejor, tienen más efecto si las pensamos de manera completa, ¿no? Y en ese sentido hay mucho independiente informal que está absolutamente fuera del sistema y que dentro de estas propuestas igual no necesariamente alcanzaría una pensión lo suficientemente razonable porque ya ha trabajado mucho tiempo fuera del sistema, ¿no? Entonces hay que incorporar o hay que pensar en cómo incluir estos esquemas independientes, estos trabajadores independientes, ¿no? Y pensando sobre todo que
y ahora cada vez es mucho más notorio en generaciones menores, ¿no? Este salto entre trabajos, entre paso de la formalidad, la informalidad, el emprendimiento, ¿no? Entonces ese emprendimiento que probablemente durante algún tiempo pueda funcionar, pero de repente no, y entonces ¿qué pasa con ese trabajador, ¿no? Entonces todo ese tipo de consideraciones cabe tenerlas en cuenta, pero de todas maneras me parece un gran esfuerzo y una propuesta destacable, ¿no? Empezar a pensar en el futuro de las pensiones, sobre todo teniendo en cuenta que hace algunos años, ¿no? Salió la ley del 95.5, que básicamente ha tenido un impacto negativo en el sistema, ¿no? Entonces tratar de recomponerlo, creo que todavía estamos a tiempo y vale la pena el esfuerzo. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Don Jorge Morelli. Buenos días. Muchas gracias, congresista. Muy amable por invitarme. Yo quisiera hacer un comentario de carácter general, lo más breve posible. No